Muy buenos días, gente linda. Como lo prometido es deuda, estamos con ustedes nuevamente para compartir nuestra experiencia personal de los viajes y paseos que realizamos. Estamos en la Semana de Mayo, fecha histórica ya que se conmemora un hecho fundamental de la nación argentina, que se inició con el Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810 y llegaría a su punto cúlmine el 9 de julio de 1816 con la Declaración de la Independencia. En el video de hoy vamos a participar del ceremonial histórico del relevo de guardia del Regimiento de Infantería 1 Patricios, en el Cabildo de Buenos Aires, donde se realiza todos los años frente a la histórica Plaza de Mayo. El Cabildo y los patricios están íntimamente ligados, ya que fueron ellos quienes aseguraron el edificio cuando aquel 22 de mayo los criollos pidieron la renuncia del virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros, para 3 días después formar el primer gobierno patrio, con el jefe de los patricios, Cornelio Saavedra, a la cabeza de la primera junta. Lo que actualmente es el Regimiento de Infantería 1 Patricios nació como una legión de patricios voluntarios urbanos, respondiendo a una proclama de Santiago de Liniers que pedía a los ciudadanos de Buenos Aires armarse contra el enemigo. Corría el mes de septiembre de 1806 cuando Liniers lanza la proclama, debido a que en junio de ese año el brigadier general William Beresford, al frente de las fuerzas británicas, había desembarcado en las costas de Quilmes con más de 1.600 soldados de infantería, en lo que se conoció como la primera invasión inglesa, y no sería la última.
El 5 de julio de 1807, los patricios recibieron su bautismo de fuego, con una victoria defendiendo Buenos Aires contra las fuerzas británicas comandadas por John Waylock. El ceremonial del relevo de guardia del Cabildo de Buenos Aires se inicia con el ingreso de la banda militar del regimiento, Tambor de Tacuarí, tomando posición frente a la fachada del edificio. Acto seguido, toca la marcha del regimiento, el Uno Grande, con la que ingresan las guardias entrantes y salientes. En nuestro canal hay varios videos sobre el regimiento de patricios y sobre el Museo del Cabildo y la Revolución de Mayo. Podéis encontrar el enlace a estos en la descripción del video de hoy. Que con sus armas custodió aquel 22 de mayo de 1810 la reunión de los ciudadanos y que permitiera más tarde el movimiento revolucionario de los hombres de Mayo. A lo largo del acto, la banda ejecutará los acordes del himno nacional argentino, la marcha Avenida de las Camelias, la marcha del Ejército Argentino y la marcha de las Malvinas, la más esperada por todos. Para hacer más ameno el ceremonial, también se tocan piezas de música popular como la chacarera Entre a mi pago sin golpear. Con orgullo el pasado heroico. Después de pedir la autorización al ministro de Defensa de la Nación para iniciar el relevo de la Guardia de Honor, se procede con el ceremonial al son de la marcha de los fusileros. Hace que la historia cubra con un manto estoico a los patricios, héroes anónimos de la nación. Ya en el final de este evento, los fusileros de patricios saludan al Cabildo con disparos de salva, siendo este el momento culminante y el más aplaudido por el público. Hoy como ayer la llama de su historia es llevada por estos soldados, cuya misión es dejarla encendida para toda la eternidad. Y así llegamos al final del video de hoy. Los dejamos con imágenes del ceremonial y los esperamos la próxima semana. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Les mandamos un abrazo enorme. Prólogo de la patria, epílogo de epopeya, su honor y gloria sean por siempre el orgullo de tus hombres. Una unidad de infantería probada en combate con 217 años de historia heroica. Luchando por la libertad y la emancipación del yugo extranjero. La historia, nuestra historia, cubre con su manto estoico a los patricios, héroes anónimos de la nación.
Hoy, como ayer, la llama de su historia es llevada por estos soldados, cuya misión es dejarla encendida para toda la eternidad. Regimiento de Infantería 1 Patricios, decano del Ejército Argentino, prólogo de la patria, epílogo de epopeya. Tu honor y gloria sean por siempre el orgullo de tus hombres. Regimiento de Infantería 1 Patricios, un regimiento probado en combate, con 215 años de historia.